seguimos abordando los temas que tienen que ver con las reformas propuestas por este famoso y controvertido Pacto por México y básica y fundamentalmente encaminadas a la reforma energética. Hoy están con nosotros dos personalidades que a lo largo de su trayectoria se han dedicado a la investigación seria, la investigación académica, que desde luego será muy aportativa y pondrá sobre la mesa los elementos de juicio para que usted haga su propio criterio, que se forme el propio criterio respecto a si es simplemente una postura política o es un análisis profundo el que estamos haciendo. Entonces, me da muchísimo gusto recibir a, primero las damas, a la maestra Laura Bolívar. Laura, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Laura Bolívar es licenciada en Ciencias Políticas y maestría en Administración Pública. También es académica en la Facultad de Ciencias y en Ciencias Políticas Sociales en la UNAM, desde luego, y en el Instituto Nacional de Administración Pública. Bienvenida nuevamente, Laura. Muchas gracias a ti. Y también nos acompaña el doctor Jaime Cárdenas. Doctor, gracias por estar aquí. Muchas gracias por el doctor Cárdenas es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también es autor en Defensa del Petróleo de la UNAM. En el 2009 se hizo la edición de este libro y bueno, de ahí se desprenden muchísimos datos, muchísimas cosas interesantes. Doctor, hay una postura política por parte de quienes conforman el pacto PRI-PAN-PRD y desde luego del Ejecutivo Federal en insistir en que no hay la intención de privatizar petróleos mexicanos. ¿Es un asunto de retórica, es un asunto de fondo? ¿Por qué ustedes dicen que sí es un asunto privatizado? No, desde luego que es un asunto de fondo. Ellos lo expresan retóricamente, queriendo decir con ello que no se va a violar la Constitución si hay una reforma en materia petrolera como la que están proponiendo. ¿Ellos qué es lo que proponen en el pacto? Abrir el sector energético del país, principalmente el petróleo y la electricidad, al sector privado. Y nosotros por eso decimos que se privatiza, porque de acuerdo a la Constitución, artículos 27, 28, 25, el petróleo es de la nación. El artículo 28 dice, por ejemplo, que es un área estratégica del Estado, que solamente puede ser explotado por las instituciones estatales, al igual que el artículo 25. Tal como hoy está la Constitución, pues es muy claro que solamente las instituciones del Estado, en este caso Pemex, Petróleos Mexicanos, son las únicas que pueden explotar el petróleo. Y por explotar el petróleo y los hidrocarburos nos referimos desde la exploración hasta las ventas de primera mano, es decir, a toda la cadena, todo el proceso, toda la cadena productiva que tiene que ver con el petróleo. ¿Se está respetando eso? Porque tengo entendido que ya también hay algunas empresas que desde hace muchos años están metidas en desde luego siempre se le ha dado la vuelta a la Constitución y sobre todo a partir de la reforma petrolera de 2008, pero también desde antes, se ha permitido que empresas privadas participen en los aspectos sustantivos, en las fases sustantivas de la explotación de hidrocarburos. Pero en 2008, con la reforma legal que impulsó el gobierno de Calderón, pues esto se favoreció, se abrió el mercado para que empresarios privados, nacionales y extranjeros, puedan participar en la explotación petrolera. ¿Y qué viene? ¿Por qué esta resistencia y marcar de manera tajante y contundente que hay una intención privatizadora, que hay una intención hasta desnacionalizadora? ¿No? Lo que viene ahora pues es abrir más esas posibilidades de privatización, permitir que los capitales extranjeros, sobre todo extranjeros, que son los que tienen los recursos, intervengan directamente en cualquier etapa de la producción, de la explotación, por ejemplo, que tengan refinerías, que puedan perforar pozos directamente empresas y compañías extranjeras, que puedan realizar la distribución de los hidrocarburos, que puedan construir oleoductos y todos los ductos necesarios para distribuir y transportar el petróleo. Se trata de que Pemex sea simplemente una empresa que administre contratos, que autorice los contratos y los que van a realizar el trabajo
van a ser estas compañías petroleras extranjeras, con algunos empresarios mexicanos que pues, aportarán bienes o servicios a esas grandes empresas petroleras extranjeras. De lo que se trata es pues, de abrir totalmente la industria petrolera a la economía de mercado, a estas empresas, violando con ello la Constitución y algo muy importante, afectando lo que se llama la renta petrolera. Ya decíamos en alguna ocasión anterior lo que es la renta petrolera. La renta petrolera es la resta de lo que cuesta extraer el petróleo y después venderlo. La utilidad, digamos, la utilidad, esa utilidad más o menos siendo una cifra coloquial, sin ser muy científico, podemos decir que extraer un barril del petróleo cuesta aproximadamente 7, 8 dólares y se vende más o menos en 100 dólares. Entonces la resta de esos 100 menos 8, pues da aproximadamente 92 dólares. Ese dinero no se quedaría en nuestro país. Hay que decir que hoy en día, Laura va a hablar seguramente de ello, ese dinero pues se entrega como parte de los impuestos, de las contribuciones que tiene que pagar Pemex al Estado. Bueno, pues esa renta petrolera se va a compartir entre el Estado mexicano con empresarios privados. Y en lugar de quedarnos con los 92 dólares, con los que hoy nos quedamos por vender el petróleo, pues nos quedaremos con 40 o con 50 dólares, porque el resto de los recursos va a ser la utilidad, el beneficio de esas empresas. Exacto, los beneficios de esas empresas petroleras. Ahora, de estos datos que aporta el doctor Cárdenas, surge desde luego, Laura, la inquietud de qué es lo que va a pasar, porque uno de los grandes argumentos, bueno, uno de los argumentos, no sé si sean grandes, pero sí los ponen siempre sobre la mesa, es que no hay dinero. Con cifras como estas, cualquier persona pudiera pensar que sí alcanza para invertir en Pemex, para hacer refinerías, es decir, ¿por qué entonces el argumento del pacto para decir que no hay recursos suficientes, que Pemex es una empresa quebrada, independientemente también de los factores de corrupción, etcétera, ¿no? Pero ¿dónde está el fondo de esto? No podemos decir que no hay dinero, más bien es a dónde se va el dinero, es el primer punto. Simplemente por señalar, digamos, no estrictamente las cifras, pero sí hablar incluso de ciertas proporciones, simplemente, por ejemplo, en este año, en la ley de ingresos, en donde se hace un cálculo de lo que se va a recaudar, por ejemplo, nada más Pemex, por puro derechos de extracción de hidrocarburos, son 9 distintos derechos. Para la gente que nos escucha, ¿qué es un derecho? Que no necesariamente es un impuesto, ¿sí? Los impuestos son aquellos como cualquier contribuyente como nosotros paga el ISR, el IVA, ya en otra ocasión hablábamos del IEPS, que es un impuesto especial de producción y servicios en cigarros, tabacos, gasolina y bebidas alcohólicas. Sí, porque Pemex paga muchos impuestos. Sí, paga ¿no? impuestos, pero lo que más paga son derechos. ¿Qué es un derecho? Que como lo establece la ley es por extraer el petróleo y que después se lo va a comercializar. Nada más para hablar de proporciones, yo en otra ocasión comentaba que Pemex es el gran contribuyente del gobierno federal. Por puros derechos, este año está calculado que Pemex va a pagar alrededor de 787 mil millones. 787 mil millones. Y nada más de recaudación de impuestos sobre la renta de todos los contribuyentes del país, incluido Pemex, se está calculando alrededor de 800 mil. O sea, entonces... O sea, Pemex que está aportando casi el 90% de esto. No aparte. Es decir, Pemex paga casi lo mismo, él solito, por puro extracción de petróleo, que todos los contribuyentes, personas físicas y morales, nada más por impuestos sobre la renta. De puro ISR. Así es, más un solo contribuyente, los otros, más los impuestos que a su vez también tendrá que pagar Pemex por impuestos sobre la renta. O sea, y luego, por ejemplo, en la ley de ingresos se dice, bueno, ¿y cuánto se queda Pemex? Pemex se queda alrededor de 400 mil millones. ¿Qué quiere decir? Paga el doble, nada más de derechos, de lo que se queda como ingresos. A mí me gustaría, Laura, si es posible, para que la gente como yo, de a pie, que no entiende y que no domina el tema, lográramos aterrizar estas cifras, porque de pronto tantos miles de millones y ceros a la derecha confunden, ¿no? Así es. Más adelante haremos un ejercicio de qué se puede hacer con este dinero, créame que es muchísimo, podríamos resolver una gran cantidad de problemas en este país, pero de esos, no sé si sea posible, de estos
$92 de renta petrolera, dicen pomposamente los propios, la utilidad, ¿no? De estos $92, estos 987,000 millones, ¿qué representa? Decías ahora que Pemex se va a quedar con 400 y tantos. Es decir, me gustaría que pudiéramos ser un poco más gráficos en ver cómo de esos 92, qué se le va quitando, a dónde se está yendo esa utilidad, etcétera, para que lográramos dimensionar, porque la intención, Laura, doctor, es que tengamos un panorama claro y que la gente se dé cuenta que no es una postura de decir, porque no, es un problema que le preocupa y que debe preocuparle a todos los mexicanos. Podríamos estar hablando que de cada dólar por barril, porque normalmente lo que se hace el cálculo es por barril, de cada dólar por barril, Pemex estaría quedando con alrededor de 40 centavos y los otros 60 centavos lo tienen que pagar de distintas dólar de utilidad de la renta petrolera, es decir, cada dólar de lo que vale un precio del petróleo. Y él se queda, en el mejor de los casos, con el 40%. Y el otro 60%, así como llega, la Tesorera Federación se lo queda y lo mete en el presupuesto en general. Ahora, el presupuesto en general, ¿en qué se gasta? Por eso decía, no es tanto la cantidad, bueno, sí, es importante la cantidad, pero luego cómo se distribuye. Porque tengo entendido que gran parte de esto que le quitan a Pemex, por decirlo coloquialmente, se va a estados y municipios. Así es. El problema es que ahí, después de que llegan a estados y municipios, ya no se sabe qué se hizo con ese dinero. Sí, porque los congresos locales, a su vez, decidirán en qué se distribuye el gasto. Por eso matan y mueren por ser gobernadores, ¿no? Porque esos recursos... Pero también puede ser un control político, estamos de acuerdo, porque no también se reparte el dinero tan a discreción. Existen ciertas fórmulas en una ley por examen de coordinación fiscal, y entonces con las fórmulas, pues también ahí hay un manejo interesante entre político y técnico, pero más político, de cómo se distribuye estados y municipios. Desde esta óptica, entonces, se me ocurre, no sé si esté en lo correcto, que lo primero que habría que hacer, o no sé si de la mano, es una reforma fiscal para evitar que esa carga impositiva que tiene Pemex, de la mano con una reforma energética. ¿Podría ser por ahí? Sí, bueno, esa es una de las ideas. Desde luego la carga impositiva de Pemex tendría que ser menor para que él se quedara con mayor utilidad, y esa utilidad invertirla en exploración, en producción, en construcción de refinerías, de ductos para transportar los hidrocarburos, del transporte, etc. Pemex tiene problemas económicos porque casi todos sus beneficios, sus utilidades, las entrega al Estado, a la Secretaría de Hacienda, vía contribuciones fiscales. Entonces, una medida inteligente del Estado mexicano y nacionalista, pues insistiría en cobrar menos contribuciones que las que cobra ahora a Pemex, reducir esas contribuciones, esos derechos de los que habla Laura, que Pemex tuviese más fondos y esos fondos, esas utilidades, emplearlas en la explotación del petróleo. Desde luego la pregunta es, bueno, ¿y si Pemex aporta menos al fisco? Entonces, ¿de dónde vamos a obtener los recursos? Esa es la... Y para ello se requiere de una reforma fiscal muy diferente, también hay que decirlo, a la que está planteando el gobierno. Brevemente diría que se trataría de una reforma fiscal que sobre todo gravara a las grandes empresas, a los grandes contribuyentes, y no como pretende el gobierno, que busca con su reforma fiscal incrementar el IVA a todos los mexicanos del 16, posiblemente al 19%. Hablan hasta del 19, ¿no? 19%, incrementarlo. Entonces, ¿para que los pobres y las clases medias paguen más impuestos cuando debieran pagar impuestos los grandes contribuyentes, las grandes empresas de este país? Entonces, el Partido del Trabajo, hasta donde entiendo, y la izquierda en general en México, pues sí quiere una reforma fiscal, pero no como la está planteando el gobierno. Quiere una reforma fiscal para gravar al que más tiene y no al que menos tiene. Lo que quiere el gobierno es gravar al que menos tiene y a las clases medias. Por ahí había un truco, no sé si sea adecuado nombrarlo así, de ampliar la base gravable a través del IVA,
Es decir, reducir el porcentaje de IVA, pero ahora sí a todo el mundo, ¿no? Inclusive en alimentos y medicinas. ¿Es por ahí? Sí, de hecho, bueno, estos todavía para nosotros han sido escenarios porque han habido desde hace un par de años varias propuestas y bueno, que ahorita ya los podríamos ver capitalizados ya en una propuesta oficial del gobierno, pero gente que estaba en la Secretaría de Hacienda en las anteriores administraciones ha hecho algunos planteamientos. Uno era presente lo que decía el doctor Cárdenas, del IVA 18-19% en documentos que pueden ser de conocimiento público, o sea, no es algo que en lo oscurito se haya planteado, es real. Y otro planteamiento, otro escenario, es el que decíamos efectivamente, que pudiera bajar el IVA a 14%, pero incluimos alimentos y medicinas. Entonces puede parecer, pues a la gente en general dirá, qué maravilla, mira, ya hasta nos bajaron el IVA del 16 al 14. Sí, pero cuando incorporamos todos estos, digamos, productos no gravados actualmente y que además en la canasta básica de cualquier familia, pues es una parte muy, muy importante, pues entonces no estemos hablando aquí es importante que la gente tenga mucha atención en el sentido de que parecería que nos están bajando la tasa, pero ¿qué porcentaje de mi ingreso personal o familiar le estamos aportando en el pago del IVA? Porque entonces, si se incorporan alimentos y medicinas, a lo mejor ahorita estará hablando de un 20-30% de mi ingreso familiar en pagar el IVA y a lo mejor pago al 14%, sí, pero sobre todo, y entonces a lo mejor se me sube hasta más del 30% de mis ingresos personales o familiares en el pago. Por eso el doctor Cárdenas decía, bueno, pues no son impuestos justos, es lo que técnicamente se le llama impuestos regresivos. La justicia fiscal dice que todos los impuestos deben de ser progresivos, es decir, que pague más el que más tiene. Y entonces por eso es una postura de justicia y además incluso se denomina de redistribución también del ingreso, pues que pague más quien ha sido más favorecido, ¿no? Hay países, ha sido el caso también de Francia, en donde se dice, pues estás castigando al rico. No es castigar al rico, es una cuestión de justicia, porque también el que ha tenido porque más... no es una cuestión de ideología, es una cuestión de números. Así es, ¿Me números. alcanza o no me alcanza? Así de simple, ¿no? Sí, digo, estamos hablando de que un solo contribuyente, insisto, puede pagar muchísimo. ¿Y por qué a ese contribuyente único? Cuando estamos hablando de nuestro país que hay un grupo de 400 empresas que por efectos de transparencia no nos quieren decir muy bien quiénes son, ¿verdad? Pero es a una de ellas acaban de perdonarle 3,000 millones de pesos, ¿no? A Televisa. Debía 30,000 millones. Debía 30,000. Y nada más le dijeron, págame nada más 3,000 y ya con eso ya quedamos a manos. ¿Y dónde quedan los otros 27,000? Uno diría, estos 27,000 millones, ¿qué se podría haber hecho en gasto público con esto de que ya se le condonó? ¿Sí? Entonces, pues son cifras escandalosas y estamos hablando nada más de un ejercicio fiscal que era de 2005, por ejemplo, y una empresa por una operación. Entonces, si estamos hablando de estas multiplicada por las 400 grandes empresas. ¿Cuánto es? Vamos a hacer ese ejercicio más adelante para calcular, no en este programa. Vamos a ir a una pausa y yo les voy a pedir a nuestros invitados que nos respondan con un sí o un no a la siguiente pregunta. Con este escenario que ustedes retratan, ¿México afianza más su posición a nivel mundial de convertirse o seguirse convirtiendo en una fábrica de pobres? Sí. Regresamos. La respuesta fue contundente cuando dicen México afianza su posición de seguirse convirtiendo en una fábrica de pobres por estas propuestas que emanan de este Pacto por México. Ya contemplamos en la primera parte de este programa los ingresos, qué es lo que ingresa Pemex, y de manera muy atinada la maestra Bolívar decía, bueno, no es importante saber solamente cuántos ingresa, sino hacia dónde se va y cómo se va. ¿El factor corrupción, doctor, es determinante también? En Pemex es determinante. Los mayores problemas de corrupción en México están en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, por una simple razón. Las instituciones públicas que otorgan más contratos, pues son esas empresas o esos dos organismos descentralizados. Son contratos de millones y millones de pesos.
son contratos muchas veces plurianuales, es decir, el prestador de servicios o el que realiza... Por 10 años, sí, por 10 años, ¿no? Por 20 años, entonces estamos hablando de millones y millones de pesos. Y ese manejo de los contratos en Pemex es un manejo muy poco transparente. En la reforma petrolera de 2008 hubo voces desde la izquierda que insistían en que, por ejemplo, las sesiones del Consejo de Administración de Pemex, el Consejo de Administración es el órgano directivo de Pemex, fuesen públicas y se deliberara en público. Pues no se quiso. Entonces ellos deliberan, se reúnen en un salón de juntas, toman las decisiones, determinan a quién le entregan el contrato, a qué empresa nacional o extranjera, y esas deliberaciones, los argumentos que tienen los se quedan en lo oscurito. Se quedan en lo oscurito, entonces no hay forma de vigilar. No tenemos forma los mexicanos de saber qué es lo que está haciendo Pemex, qué decisiones está tomando, porque finalmente es una empresa de los mexicanos. Bien a bien no. Es verdad que podemos hacer alguna pregunta por transparencia, y hay que decir, por esta vía de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pero es una petición que hace un ciudadano, en fin, pero las decisiones, los argumentos, las razones, los mecanismos para adjudicar un contrato son cosas que sabemos después de muchos años, ¿no? Recientemente, bueno, nos hemos enterado de esta decisión que tomó el que era director jurídico de Pemex, César Nava, de no cobrar una cantidad de más de 100 millones de dólares, ¿no? 102 millones de dólares, porque decidió que no había que cobrar esa cantidad. ¿Cuántos años después los mexicanos nos enteramos de ese escándalo? Pues después de muchos años, creo que es un evento que ocurrió en 2003 más o menos, Así es. Cuando esto se produce, y lo estamos conociendo 10 años después, y lo conocimos porque hubo una denuncia en un tribunal de Nueva York, y esa denuncia 2 medios de comunicación nacionales la hicieron pública, y por eso nos enteramos. ¿Cuántos negocios de más de 100 millones de dólares, de 1,000 millones de dólares, de 10,000 millones de dólares realiza Pemex que los mexicanos no conocemos? Entonces, Pemex se caracteriza por su opacidad, por su falta de transparencia. Los escándalos se conocen después de muchos años. Hay que decirle también a la gente que cuando Pemex tiene algún conflicto con alguna empresa con la que contrata, esos conflictos no necesariamente se ventilan ante tribunales mexicanos, sino son conflictos que se ventilan muchas veces en tribunales extranjeros. ¿Por qué? Pues porque las empresas cuando contratan con Pemex pactan que los órganos jurisdiccionales o los tribunales que podrían conocer de una controversia posible son tribunales de Nueva York o de París o de cualquier otra ciudad. Es decir, las empresas extranjeras ponen sus condiciones. Así es, también. le fijan sus condiciones. Le fijan condiciones a Así Pemex. es, porque, vienen a quitarnos el petróleo y además ponen sus condiciones. Así es, porque hay que decir que Pemex en este tipo de relaciones contractuales no actúa como una autoridad, no está por encima de las empresas, sino como en cualquier negociación entre particulares, hay una relación bilateral entre Pemex y las empresas que contratan con él, y entonces se ponen de acuerdo en las condiciones del contrato. Y por eso se viene fortaleciendo esta relación Pemex-empresas extranjeras. Así es, presumo, así es, les favorece mucho a las empresas extranjeras, porque Pemex no actúa como autoridad, o como decimos los abogados, no actúa con atribuciones de imperium, ¿no? de superioridad jerárquica frente al particular, sino que actúa en términos de bilateralidad, de igualdad con las empresas con las que contrata, y entre otras condiciones, pues uno establece que los tribunales competentes serán los de Nueva York, o serán los de París, o serán los de Berlín, o de cualquier otra ciudad del mundo. ¿Quién maneja Pemex? ¿Lozoya o Videgaray? Muy buena pregunta, y ambos pues dependen de quién, del presidente de la República, obviamente. De hecho, esa es la naturaleza jurídica de Pemex, que es un organismo descentralizado. Y un organismo descentralizado está en el sector paraestatal. ¿No? ¿O sí? Bueno, en la ley. Sí, en la ley sí. En la ley dice que es autónomo, tiene una autonomía orgánica, ¿sí? Pero, ¿quién forma parte de este consejo de administración? Pues obviamente sí hay un director general, pero este consejo de administración son varios servidores públicos a su vez,
de la administración pública. Hoy por hoy sabemos quiénes son. Sí, por ejemplo, está ahí la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda representada, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Energía. Entonces, todas esas secretarías que tienen relación con Pemex forman parte de ese Consejo de Administración, más representación sindical del sindicato de Romero de Champs. Ahí empezamos con problemas, que es otro de los sindicatos más corruptos de este país, ¿no? Y un líder que se ha enriquecido y del planeta. Pero ahora, también aquí hay que hacer la aclaración o la precisión ante nuestro auditorio, porque se piensa en general que la gran corrupción en Pemex depende del sindicato, y es cierto, en parte, pero la gran corrupción en Pemex, los millones y millones de dólares, está en los contratos, ¿no? Está en los contratos, en la relación entre Pemex y estos inversionistas extranjeros que celebran pues, contratos sobre las actividades de Pemex. Entonces, esto es muy importante decirlo. Imagínense, si nos parece escandaloso que el hijo de Romero de Champs tenga un Ferrari y que la hija pasee a sus perritos en aviones particulares y que se gaste el dinero en bolsas carísimas o en ropa carísima, pues eso no es nada, es simplemente un botón de muestra, la punta del iceberg de lo que significa la corrupción en Pemex. La corrupción en Pemex está en el contratismo, en estos grandes negocios millonarios, en millones de dólares, que celebra Pemex con contratistas nacionales y extranjeros. Ahora, esos contratos que hoy se dan, sabemos que se dan, quizá no conocemos a fondo precisamente por esta razón que ponen sobre la mesa, pero estos contratos, a partir de la reforma del 2008, ¿son o no son anticonstitucionales o inconstitucionales? Son totalmente inconstitucionales. A partir, o sea, ¿se está violando la ley pese a esta reforma del 2008? Se está violando la Constitución. Las leyes pueden ser contrarias a la Constitución, porque esa ley aprobada que permitió algún tipo de intervención de la iniciativa privada en la explotación de los hidrocarburos, pues es contraria a la Constitución. De acuerdo a la Constitución dice, párrafo 6º del artículo 27, los hidrocarburos son propiedad de la nación y respecto a ellos no habrá concesiones ni contratos. Así dice el párrafo 6º de la Constitución, del artículo 27. Y por otra parte, el artículo 28 habla de lo de las áreas estratégicas, en donde la explotación corresponde exclusivamente al Estado. Y el artículo 25 dice que esa explotación que realiza el Estado de los hidrocarburos, de las áreas estratégicas, se realiza a través de los organismos que establezca la ley, es decir, a través de Pemex. Esto es lo que establece la Constitución. Esto significa que la reforma de 2008 y reformas previas que han permitido la intervención de particulares en la industria petrolera son violatorias de la Constitución. Y nos preguntaremos, bueno, ¿y por qué ninguna autoridad dice esto? ¿Por qué la Suprema Corte no declara inconstitucionales los contratos? Se ha intentado que los contratos sean declarados inconstitucionales por parte de muchos sectores sociales, sobre todo de izquierda. Sin embargo, cuando el tema llega a plantearse en la Suprema Corte con argumentos formalistas ni siquiera entra a estudiar el fondo del asunto. Simplemente dice, bueno, el que está planteando este problema, este asunto, no es una persona legitimada para plantearlo y declaro improcedente el juicio de amparo, sobreseo significa archivo el asunto y no entra a estudiar el fondo del tema. Parece que en los hechos algunos ministros tienen pues también intereses en este asunto, porque los grandes despachos de abogados, por ejemplo, mexicanos, pues trabajan no para Pemex, sino trabajan para estas empresas contratistas internacionales o nacionales. Hay hasta una asociación de abogados mexicanos que trabajan para empresas transnacionales en materia de energía, hijos de ministros de la Suprema Corte son contratados, en fin, como abogados o parte de estos despachos, o tienen algún tipo de intereses económicos. Entonces hay un círculo pues muy grave de corrupción en torno a los recursos petroleros del país, y a todo mundo de estos sectores altos de la población mexicana y de empresarios les conviene que este esquema continúe
porque todo el mundo obtiene una tajada en estos negocios millonarios. Ahí está el hecho, ahí está la situación. De pronto podríamos pensar que, sobre todo la gente que tiene una idea o una ideología de izquierda, que hay que frenarlo, ¿no? ¿Esto es posible frenarlo? ¿Qué tan viable es frenarlo? ¿Por dónde tendríamos que empezar para poder resolver el problema? Porque de diagnósticos podríamos pasarnos la vida entera haciéndolos, ¿no? Y saber cuáles son los males, pero ¿cuál es la receta, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, la receta sería que se respetara la Constitución, que se permitiera lo que se llama en derecho interés simple, para que cualquier mexicano que diga yo soy propietario del petróleo porque formo parte de la nación, ese juicio fuese estudiado por la Suprema Corte y desde luego evitar que se aprobaran leyes contrarias a la Constitución. Entonces yo creo que la solución por el lado jurídico está en el respeto a la Constitución y la posibilidad que tuviese cualquier ciudadano mexicano para reclamar la renta petrolera en beneficio de la nación. Eso es por la parte pero jurídica. No es un sueño, no es como bueno, una utopía, es un sueño. Entonces, ¿cómo logramos que esa utopía jurídica práctica, se realice? Claro. Práctico. Solamente con la movilización social. O sea, esta vía legal pues debe venir acompañada de grandes movilizaciones sociales. Perdón, doctor, vamos a seguir con eso, pero digo, la vía legal, la movilización social es una vía legal. También es legal, Claro. bueno, sí, Claro. sí, Claro, sí, pero es una vía política, o sea, me refiero a que es desde luego legal porque está tutelada por la libertad de expresión, por el derecho a la manifestación. Lo comento porque de pronto aquellos quienes se manifiestan en su derecho son señalados por algunos o muchos medios de comunicación como delincuentes, como gente que participa. ¿Por qué ver las grandes movilizaciones en Corea, por ejemplo, de estudiantes hace muchos años, en Francia, etcétera, son... Aquí en México las legitimamos, decimos, mira cómo participa la sociedad. Pero cuando salen el grupo determinado a manifestarse, entonces son unos delincuentes y entonces los medios lo señalan. Por eso quise hacer hincapié en esa parte. Qué bueno que la haces. Voy a terminar con esto muy breve. Sí, cuando me refería a la vía legal me estaba refiriendo a juicios, a amparos, a recursos, pero también es totalmente legal porque está garantizado el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la asociación y a la manifestación en los artículos 6 y 9 de la Constitución. Cuando un mexicano se manifiesta en la calle o una mexicana o protesta contra alguna medida gubernamental o contra una ley, está actuando legalmente, está actuando constitucionalmente, porque está ejerciendo derechos fundamentales, derechos humanos reconocidos en la Carta Magna de nuestro país. Ese es un punto importante. Yo quería retomar porque se han hablado mucho aquí de izquierda y de mexicanos. Para mí el tema del petróleo no es un tema de izquierda, ni las movilizaciones es un tema de izquierda. O sea, gente de derecha dice que no me puedo salir a manifestar, o bueno, o sea, no es no es ni de colores, yo creo que es de nación. Y es un asunto de mexicanos en primer lugar, ¿no? Entonces, y otra, yo creo que también tenemos que empezar a ver que este concepto de manifestarse y de movilizarse, también ya estamos en un contexto distinto. Sí hay una movilización física, hay una movilización jurídica, pero hemos visto, no nomás en nuestro país, incluso en otros países, los medios electrónicos, los medios sociales de comunicación, incluso manifestándose, adhiriéndose a firmas, etcétera, es una manera de expresar. Y yo quisiera retomar mucho un tema, a mí en lo particular, me gustó, digamos, con eso de que a los neoliberales les gustan mucho las comparaciones internacionales. Quiero hacer una comparación internacional en movimientos políticos muy interesante, como fue el caso de Quebec. Quebec es una provincia dentro de Canadá, que digamos tiene tanto como religión, como sistema jurídico y como idioma distinto del resto de Canadá por una situación histórica en donde podría ser incluso un son país, franceses, sí, podría ser un país, porque Canadá, hablan francés, tienen un tipo de derecho, digamos, el derecho francés, y la mayoría son católicos, mientras que el resto de Canadá con una herencia inglesa, con un derecho anglosajón, y en general son protestantes. Entonces, pues como que los quebequenses decían, pues como que no estamos muy asimilados a Canadá. ¿Y qué sucedió? 3 veces hicieron movilización social,
pero bajo una figura que va, que es la figura del plebiscito, del referéndum, el referéndum. Eso es algo que también, digamos, ya estamos yendo de lo fiscal, a lo constitucional, pero el tema del referéndum es un tema bien interesante que no ha cuajado a nivel de nuestra legislación, de nuestra constitución. Porque no lo sabemos. Porque, por ejemplo, el referéndum fundamentalmente, y el otro es el plebiscito, el referéndum es que se escuchen las voces de los ciudadanos. Y, por ejemplo, 3 veces se intentó en Quebec decir, nos anexamos o nos separamos. Y era el oui o el no, el sí o el no, ¿sí? Entonces, cada vez era más la posición precisamente de los quebequenses, decir, oye, pues me quiero separar porque pues no me siento parte de esta nación. Y en la tercera intentona, en donde ya el margen era muy cercano a llegar a la mayoría, el gobierno de Canadá decidió pues incluso empezar a declarar también oficial el idioma francés, también, o sea, oficializar la postura. Funcionó una movilización social, sí, pero a mí me llamó sobremanera la atención la movilización jurídica. Así ¿no? es. Entonces sí tenemos una vía, sí tenemos una luz, una esperanza jurídica, los mexicanos, que estemos en contra de la privatización del petróleo. Yo creo que hay una forma muy clara, a la luz de lo que dice Laura Bolívar, sobre lo que podríamos hacer. Muy bien, ya que los partidos del pacto y el gobierno de Peña Nieto han decidido impulsar esta reforma petrolera o en hidrocarburos, que dicen ellos que no es privatizadora y nosotros sostenemos que sí es privatizadora por las razones que hemos dicho, pues yo creo que se trata de un tema de carácter nacional fundamental para el futuro del país, lo que habría que exigir, ¿no? Y esto sería una forma de lucha política, jurídica, social, muy conveniente, sería decirle, muy bien gobierno, ¿quieres tu reforma? Como es tan importante para el país y hay sectores que tienen una visión distinta a la del gobierno y a la de los 3 partidos del pacto, sometamos a referéndum la reforma en materia de hidrocarburos. Entonces, y que la gente al final sea la que diga, claro, con plena información de qué tipo de reforma estamos hablando, si acepta o no la reforma del gobierno. ¿Cómo podríamos los ciudadanos a pie llevar a cabo ese referéndum? ¿Quién lo convoca? ¿Cómo podría, de esta propuesta que me parece, yo creo que hasta alentadora, ¿no? Sí. ¿Cómo podríamos hacerlo? Hay una base ya constitucional, como sabemos, en 2012 se reformó la Constitución para establecer 3 figuras de democracia semidirecta, así se les llama. Se estableció la iniciativa legislativa ciudadana para que los ciudadanos propongan leyes, se estableció la figura de la candidatura independiente para que haya candidatos a cargos de elección popular no postulados por partidos, y se estableció la figura de la consulta en el artículo 35, fracción 8ª de la Constitución. A partir de este derecho de consulta, donde falta aprobar la ley secundaria, en la ley secundaria se podría hacer la distinción, la ley de consulta o de participación ciudadana, y establecer la distinción entre plebiscito y referéndum, y en esa ley de consulta ciudadana o de participación ciudadana se podría determinar un número de leyes o de reformas que tendrían que ser aprobadas por referéndum. Entonces creo que ya el marco constitucional existe y faltaría nada más aprobar la ley secundaria para que legalmente se regulara la figura del referéndum en una ley secundaria. ¿Quién intervendría? Pues desde luego, seguramente quien contaría los votos sería el IFE o el órgano que sustituya al IFE. Problemas, ¿no? Sí, quien tendría que calificar si la pregunta es constitucional o no, pues sería la Suprema Corte. En fin, el propio artículo 35, fracción 8ª de la Constitución, ya dice qué autoridades deben intervenir en la organización del referéndum. Esto si queremos un referéndum jurídicamente vinculante, pero también lo podríamos hacer el ejercicio, si no tuviésemos la ley secundaria, de manera política. Muy bien, puedes tú hacer PRI y PAN y PRD y gobierno, lo que quieran, pero a ver, consulten a la gente. Y si tantos ciudadanos en un referéndum político dice que no está de acuerdo con la reforma, o tanto porcentaje del padrón electoral dice que sí está de acuerdo con la reforma,
pues seguimos esa instrucción del pueblo, que el pueblo decida si quiere o no la reforma petrolera como la plantean los actores del Pacto por México. Vamos a ir a una pausa y también voy a pedirles que con un sí o con un no respondan a la pregunta. La anterior fue, desde mi punto de vista, desalentadora, la respuesta de ustedes, ¿no? Nos estamos convirtiendo en una fábrica de pobres. En este caso, ¿es posible que después de este contexto que pone sobre la mesa el doctor Cárdenas y Laura Bolívar, es posible echar para atrás, si hay una movilización inteligente, ordenada a través de un referéndum, echar atrás la reforma energética? Sí, sí es posible. Sí. Sí es posible, volvemos. Bueno, pues si fuera un partido de fútbol, vamos empatados, 1-1, ¿no? O sea, uno desalentador y uno alentador en cuanto a las respuestas antes de los cortes. Apunta el doctor Cárdenas y apunta la maestra Bolívar que sí es posible frenar esta o cualquier otra reforma que atente contra los mexicanos. En este caso, particularmente, estamos hablando de la reforma energética, de la privatización de Pemex. Se han dado argumentos en esta mesa para comprobar que sí hay una intención privatizadora. Una situación que evidentemente a cualquier mexicano, del partido que sea o apartidista e incluso apolítico, que se jacte de ser mexicano, estaría en contra de una privatización del petróleo. Por eso no utilizan esa palabra privatizar y la esconden en una retórica truculenta. Pero bueno, a partir de eso nos acaban de decir que sí es posible echar para atrás esta reforma energética. ¿Cómo? Ya sabemos que sí. Yo, mexicano, me paro en el Zócalo, en la plancha del Zócalo y grito, o cómo le hago para acceder y para darle forma a una movilización legal como la que se dio en Canadá, que decías, Laura, que se llamaba la Revolución Blanca, ¿no? O la Revolución Tranquila. O la Revolución Tranquila. Hagamos una revolución blanca, hagamos una revolución tranquila, una revolución inteligente, una revolución pensante, una revolución participativa. ¿Cómo, doctor? En México hay ejemplos de este tipo, aunque no tengamos el referéndum, de cómo la participación de la gente impulsa cambios a favor de reformas o en contra de alguna decisión de autoridad. Y voy a poner dos ejemplos. En 1976 hubo solamente un candidato a la presidencia de la República, que fue José López Portillo. El PAN y los demás partidos, el PAN sobre todo no presentó un candidato a la presidencia. En el caso creo que del PARM y del PPS fueron con López Portillo, que eran los cuatro partidos que en esa época tenían registro. Pero en esa elección de 1976 pasó algo extraordinario. Lo extraordinario no fue que ganara López Portillo, porque todo el mundo sabía que iba a ganar, y el porcentaje de votos que obtuvo formalmente, oficialmente, sino que fue mucha gente a las urnas. Se calcula que aproximadamente 1 millón de personas a votar por un candidato de un partido que no tenía registro. Ese candidato era Valentín Campa. Y Valentín Campa, sin hacer campaña formal, sin tener un partido que tuviese registro, obtuvo 1 millón de votos. Después de ese hecho histórico, eso obligó al gobierno de López Portillo, ya en el poder, a impulsar una reforma electoral que le diese a las fuerzas de izquierda registro político. Entonces, así pudo el Partido Comunista Mexicano, al tener su registro legal como partido, porque antes no era un partido legal, era un partido que estaba en la clandestinidad. Ahí se demostró cómo esa participación de los ciudadanos pues obligó a una reforma electoral y cómo el Partido Comunista terminó teniendo registro legal. El otro hecho es muy reciente en la historia de México, es de 2006. La Cámara de Diputados había votado por el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, para que Andrés Manuel fuese pues consignado ante un juez y procesado penalmente. ¿Y qué hubo? ¿Qué ocurrió? Pues que hubo enormes manifestaciones, sobre todo en la Ciudad de México, pues seguramente de más de 1 millón de personas, y esas manifestaciones obligaron
al gobierno de Vicente Fox, que estaba empeñado en el desafuero de Andrés Manuel, a dar marcha atrás. Pues cuando la gente se organiza, sí es posible que se diga no o sí a ciertos cambios institucionales. Hablando fuera de nuestro país, de otros ejemplos internacionales, además del ejemplo de Canadá, hace también algunos años se planteó en Europa la necesidad de una constitución europea, una constitución para la Unión Europea, y esto se sometió a referéndum en varios países europeos. Algunos dijeron que sí, otros dijeron que no. Entonces, pero como países muy importantes como Francia o Dinamarca dijeron que no en referéndum, la Constitución de la Unión Europea se echó atrás, si no pudo aprobarse. Y hasta la fecha, la Unión Europea no tiene una constitución política para la Unión Europea. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que organizarnos? Pues yo estoy seguro que en cuanto se plantee la iniciativa por parte del pacto, de los tres partidos y del gobierno en materia de reforma petrolera, va a haber muchos sectores sociales en las universidades públicas, en los sindicatos, en algunos partidos políticos que van a decir no queremos esta reforma petrolera porque privatiza, porque nos va a hacer más pobre, porque los que van a obtener beneficio van a ser las grandes empresas petroleras extranjeras. Entonces comenzaremos a organizarnos. ¿Cómo nos vamos a organizar? Bueno, nos vamos a organizar con conferencias en las universidades, nos vamos a organizar en círculos de estudio en las principales ciudades del país, habrá movilizaciones sociales y habrá voces en los medios de comunicación, en el internet, que exijan esto que estamos diciendo. Planteemos un referéndum. ¿Recabando firmas? ¿Esa es una forma? Esa es otra forma, ser, recabando firmas a favor o en contra de la reforma petrolera, haciendo con encuestas, ¿no?, a favor y en contra de la reforma petrolera, con programas de debate en la radio, en la televisión, a favor y en contra de la reforma petrolera, con grandes debates nacionales como los que hubo en 2008, para que se manifestaran los técnicos, los expertos a favor y en contra de la reforma petrolera. Pero yo creo que ahora el país está en una situación en la que debe dar un paso adelante, no solamente manifestaciones en el Zócalo o en las principales ciudades del país, y estos programas de debate y estas conferencias en las universidades, sino ir al planteamiento al gobierno. A ver, gobierno, tú quieres a mí me gustaría que tu decisión, tú quieres tu gobierno que tu decisión, y ustedes tres partidos del pacto, quieren que su decisión tenga legitimidad, es decir, respaldo ciudadano, que sea legítima, que sea bien vista por la mayoría de los ciudadanos. ¿Por qué no hacemos las cosas bien? ¿Por qué no las hacemos democráticamente? ¿Por qué no le preguntamos a los ciudadanos, desde luego después de una campaña de información amplia, si están de acuerdo o no con la reforma petrolera que ustedes quieren impulsar? Y yo estoy seguro que el gobierno no tendría argumentos para decir no al referéndum, sino que diría, bueno, está bien, quiero hacer las cosas bien. Bueno, si las quiero hacer bien, entonces preguntémosle a los ciudadanos en este referéndum si acepta o no la reforma. Yo creo que es lo que va a ocurrir en esta ocasión, que se va a dividir tanto el país, que la forma en torno a la reforma petrolera o a la reforma fiscal o hacendaria, que va a ser necesario preguntarle a la gente si está de acuerdo o no con esas reformas. Esa presión social, desde el punto de vista de ustedes, puede luego entonces tener un efecto positivo, pero mi pregunta es ¿a partir de la presión social o a partir de la vía legal? Pueden ser ambas cosas, ¿eh? Yo considero, bueno, independientemente y porque hablamos de movilización y un gran sector, sí, un enorme porcentaje de la población le da miedo, porque se imaginan una marcha violenta. No. Es una movilización y me parece importante reiterarlo. Inteligente, pensante, ciudadana, nacionalista, ¿no? De hecho, a mí sí me gustaría quitar el estigma que manifestarse es salir a las calles, gritar, y ahorita los últimos meses, años es romper vidrios, pintar, agredir, porque eso, insisto, a veces hasta incluso lo hacen provocadores, ni siquiera la gente que evidentemente se está manifestando. Claro, entonces ya el que se quiere manifestar, pues ya tiene el temor de quedar, digamos, con el estigma de violencia, etcétera, e incluso pues hasta penalizado la manifestación.
creo que esta sociedad ya es una sociedad muy diferente con respecto a varias décadas, en donde pues la manifestación va en muchas de estas vías que ya nos decía el doctor Cárdenas, y puede ser vía social, vía medios de comunicación. Hemos visto que incluso se han obligado a las autoridades a través hasta de Twitters, pues a tomar ciertas decisiones, porque obviamente es la manera en que el ciudadano se está manifestando. Pero yo creo que un adicional es, pregúntele a su legislador, ¿sí? Porque el legislador fue a pedir el voto, ¿sí? El legislador, estoy hablando de congresos locales, incluso el federal, tanto su diputado como su senador, porque la verdad es que en las últimas sesiones hemos visto votaciones en donde yo no sé si se dimensiona el alcance del voto de muchas modificaciones, sobre todo constitucionales. Creo que esta legislatura ha sido la que más modificaciones constitucionales ha hecho, y sinceramente lo creo que la gente ni cuenta se ha dado si realmente su legislador está votando conforme y considerando a la votación de sus representados, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí la cuestión es, bueno, pues digamos es la vía, incluso también, ¿por qué no legal?, pero también política, decir, bueno, ir con su legislador y exigirle a su legislador si el voto está tomando en cuenta la opinión en este caso de los electores, ¿no? Que es un tema en donde aquí también el ciudadano también ha fallado, ¿sí? Porque el ciudadano también tenemos la obligación de estar informados, o sea, tenemos primero que informarnos y luego exigir a nuestro representante popular. El tema de hablar es información, que eso es lo que tenemos que empezar a hacer, ¿no? A llevarle la información a la gente, porque finalmente con argumentos sólidos es como la gente se puede convencer, y lograríamos luego entonces hacer a un lado este truco de mercadotecnia de los medios de comunicación hegemónicos, donde no informan y además tergiversan la esencia de lo que se está proponiendo, ¿no? Sí. Yo creo que una forma de desmitificar el uso de la violencia en las manifestaciones es recordar, por ejemplo, las manifestaciones en contra del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Esas manifestaciones fueron pacíficas, no hubo violencia. Es más, podríamos decir que la mayor parte de las manifestaciones suelen ser así. Este gobierno de Peña Nieto se ha empeñado en presentar el acto de la manifestación social o pública como un acto delictivo y violento, y no necesariamente tiene que ser la manifestación violenta. Ahora bien, como dice Laura, hay muchas formas de manifestarse. Una forma de manifestarse es empleando las redes sociales. Vean qué importantes son las redes sociales. La reciente destitución o cese o remoción del procurador del consumidor, de la Profeco, el doctor Benítez Treviño, pues se logró por la presión que se ejerció en Twitter. El tema no se hubiese conocido de lo que había hecho su hija, de solicitarle a algunos funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor que clausuraran un establecimiento de comida, un restaurante, si no se difunde esta información vía redes sociales. Entonces, las redes sociales es una importante vía también de movilización social, de protesta, de participación para los ciudadanos. Y hay otras vías. Laura decía hace un momento, bueno, ¿por qué no le exigimos en cada distrito electoral o en cada estado al diputado o al senador, a ver, ven diputado, este es tu distrito, comparece, ¿cómo vas a votar la reforma petrolera? ¿Qué argumentos tienes a favor? ¿Qué argumentos tienes en contra? Pues se van a quedar con las infórmanos acerca de la iniciativa, qué contiene la iniciativa, infórmanos acerca de los diagnósticos. Yo creo que este tipo de ejercicio puede ser muy útil realizarlo en cada distrito electoral, en cada ciudad, municipio del país. Por ejemplo, en los Estados Unidos esto es antiquísimo. Esto es desde las 13 colonias y desde la independencia de los Estados Unidos, se llaman en inglés meeting towns o towns meetings, que eran reuniones de asamblea en las plazas públicas de los municipios, de las pequeñas aldeas, en donde la gente pues le pedía a su alcalde,
a su representante, oye, infórmanos, queremos saber cómo vas a votar este impuesto, por qué vas a tomar esa decisión, qué puntos tienes en pro, qué puntos tienes en contra. Este ejercicio habría que recuperarlo y muchos más, y desde luego yo pienso que aquí lo más importante en la vía política y jurídica ambas, para detonar una discusión amplia, informada en torno a la reforma petrolera, sería impulsar el referéndum para que la gente al final se pronuncie si quiere o no que la iniciativa privada, extranjera y nacional participe de la renta petrolera como pretende el gobierno de México. Pues estamos llegando ya al término de este programa. Seguiremos abordando y desde luego les solicito y los comprometo con toda la gente que nos está viendo y escuchando a continuar en esta discusión, en estos temas que son muchos y muy diversos, para seguir abordándolos, para seguir convocando a la gente, sobre todo con la intención de seguir informando, que la gente tome su decisión a partir de elementos, de contenidos de información reales, contundentes, ¿no? Porque me parece que ahí es donde podemos ir avanzando e ir culturizando, si se vale el término, a la gente, porque eso genera sin duda la conciencia que estamos buscando en defensa de la nación. Muchísimas gracias a Laura Bolívar, muchísimas gracias doctor Jaime Cárdenas, y estaremos, insisto, aquí en Dominio Ciudadano en defensa de la nación. Conozco a tus esclavos López Dóriga y Loret, México en el suelo y tú montado en el asiento de tu jet. Sé que no lees, que con inglés tampoco puedes, que piensas que labores de la casa son solo para mujeres. Yo no voté por ti, sé muy bien que mientes. Yo no voté por ti, no serás mi presidente.